esperar que sus compañeros se vayan conectando. Sí, vamos a esperar unos 5 minutitos que sus compañeros se conecten. Siquiera hasta llegar a la mitad del curso, para ya poder empezar con clases. Listo, ya tenemos más o menos, sí, la mayoría de participantes, así de sus compañeros. Angie Chávez, ¿a qué paralelo perteneces? Porque como sabemos, están 3 paralelos aquí unidos. ¿A qué paralelo perteneces? Angie, ¿me escuchas? Bueno. Bueno, esperando igual, yo les decía a las personas que son padres del día jueves, les decía que tengan un lindo día. Retomando lo mismo, pues espero que hayan pasado de la mejor manera con sus familias y en la medida de lo que
podemos realizar. Esta ya es la última semana de clases, es decir, que vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí? ¿Cuándo quieren rendir el examen? El jueves acabamos clases. ¿Cuándo quieren rendir? ¿El jueves, el viernes, sábado? ¿Cuándo desean rendir el examen? Ahí si pueden en el chat, pueden responder igual a las presidentas o representantes de sus cursos. A los representantes de sus cursos, por favor, solicito que hablen. ¿Sí? Dayana Díaz, puedes hablar, por favor. Buenas noches, abogado. Buenas noches. De mi curso, yo creo que la mayoría va a querer sábado porque muchos trabajan hasta el viernes. Entonces, la mayoría de veces siempre hemos dado el sábado en la noche. No sé si el resto de compañeros estará de acuerdo. Listo, gracias, Dayana, por tu punto de vista. Tal vez está aquí la presidenta de los otros cursos, como Jessica Armas, o el representante del curso de Jessica, algún otro representante, un vicepresidente, no sé. Diana Vargas, puedes activar tu micrófono, por favor. Hola, buenas noches, abogado. ¿Cómo le va? Buenas Creo noches. que de mi parte también, como la compañera Dayana dijo, día sábado de noche, puesto que hay muchos compañeritos que el día sábado en la tarde recibimos clase de inglés. Entonces creo que de noche el sábado estaría bien. Ya, muchas gracias, Diana. Ok, de nada, abogado. Bueno, como una gran democracia, la mayoría manda. Por lo tanto, creería que vamos a dar la prueba el día sábado, el sábado en la noche. Sí, para que ustedes también tengan un poco más para prepararse. Sí, que se puedan preparar. Todo el día habilitado no puedo. Sí, sería a partir de las, verás, más o menos como si tuviéramos clases. Va a estar habilitado, vamos a poner una hora después. Vamos a poner desde las 9 de la noche hasta las 9:20 de la noche. Sí, porque la defensa del auto es desde el día jueves. Desde las 9 de la noche va a estar habilitado. Vamos a habilitarlo una horita ya. Hasta las 10 de la noche va a estar habilitado el examen. La defensa del auto instruccional, de su auto instruccional, sería el día jueves. Sí, es decir, que hoy tenemos clases. El día miércoles tenemos ya, por así decirlo, vamos a hacer casos de liquidación, ¿sí? De cómo calcular las liquidaciones, y el día jueves ustedes ya exponen. Sí, o sea, yo les daré el orden de cómo van a exponer y van exponiendo. Tienen 10 minutos de exposición. Si ustedes se pasan de los 10 minutos, yo paro y ya no pueden exponer más. Lógicamente, eso va a verse reflejado en su nota. Si ustedes nos llegan a los 10 minutos, también va a ser reflejado en su nota. Hago preguntas, unos 5, hasta 5 minutitos de preguntas a cada uno de sus expositores y listo. Eso sería el día jueves. Y el día sábado, a partir de las 9 de la noche hasta
las 10 de la noche vamos a rendir el examen final de esta materia. Y tienen hasta el día domingo para enviar los trabajos, todos los trabajos y subir el portafolio. De igual manera, para recordarles que no se olviden de realizar lo que es la evaluación al docente, que eso debe también estar dentro del portafolio. Son 10 preguntas. Son 10 preguntas de opción múltiple. Sí, el portafolio también es grupal. Perdón, mi ignorancia, David, ¿qué es share screen? Puedes hablar. Ya puedes hablar. Buenas noches, abogado. O sea, poner Compartir mi, pantalla. poner mi diapositiva Sí, mientras yo sí, claro, estoy... claro, claro, claro. Sí, compartir pantalla, sí, sí puede. Eso. Ya. Compartir pantalla pueden. De igual manera, no están ustedes limitados a utilizar solo PowerPoint. Yo, uno de los parámetros que califico en las exposiciones es la creatividad que tiene una persona para realizar cierta presentación o cómo exponen ustedes. Por ejemplo, hay varias herramientas que pueden utilizar, como es el Prezi, por ejemplo, que pueden ustedes utilizar para dar presentaciones. ¿Sí? La captura ¿se acuerdan que yo les dije que voy a hacer la evaluación al docente? Debe estar en el portafolio para recordarles que no se olviden que no necesito saber mis notas. Yo lo que necesito saber es que ustedes hayan realizado esa evaluación al docente. Y sí deben estar de todos los integrantes del grupo. Sí, entonces creo que vamos a hacer unos 2 minutos más tal vez de preguntas que tengan sobre el curso para ya poder empezar con la clase. Ahora, cuando estemos en clases, lo que vamos a hacer, voy a desactivar el chat para ustedes, como lo hice en la clase anterior, que no pueden escribir. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escriben, me desconcentran en mí y también pueden desconcentrar a sus compañeros. Por lo tanto, vamos a esperar hasta el final de la clase para realizar cualquier tipo de pregunta. Espero que estén de acuerdo conmigo porque se interrumpe un poco la clase. Necesitamos que la clase sea un poco más llevadera. No, la síntesis, bueno, síntesis está relacionada con trabajos. Por lo tanto, los trabajos en el portafolio es de una sola persona que pueden ustedes subir. Por lo tanto, también solo lo que es la evaluación al docente podrán ustedes tener de todos. De ahí solo de una persona. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando ustedes hacen trabajos en grupo, son el mismo trabajo. ¿Para qué me va a servir tener del mismo trabajo 8? El portafolio es grupal, sí. Sí, exactamente. Yo les pedí de un inicio que ustedes deben tener prendida la cámara, pero no me han hecho caso. No me han hecho caso omiso a eso. Por lo tanto, el día de la defensa, la persona que no prende la cámara también tendrá un poco de baja nota. O sea, no baja nota, ¿no? Pero puede ser un parámetro para poder calificar. Porque es diferente que yo prenda la cámara y esté explicando hacia ustedes a tenerla apagada. ¿Sí? Angie Chávez. Ahora sí me estoy escuchando. ¿De qué paralelo eres tú? Sí, nosotros tenemos, en este curso, están reunidos 3 paralelos. Están 2 cursos de Puerto Quito y uno de Quito. Sí, quisiera saber de qué paralelo eres para que se pongan en contacto tu representante. Puedes hablar, Andy, ahorita ya puedes hablar. Bueno, yo vengo del curso, a ver, 2 GTH Q4. Sí, ese es el curso en el que estamos, en el curso grupal, ¿sí? Pero Ya. como te digo,
existía una división de grupos. Ya, ya. Entonces el grupo 7, 2 GTHQ7. Bueno, ese me pusieron en la matrícula. En la matrícula te pusieron el 2.0 Sí. GTH. A ver, es 2 GTHQ7. Y el momento que pedí el horario, me salía ya 2, o sea, Cambiaste de horario tú eras de 2 GTH7 y cambiaste de horario. O sea, sí, bueno, en la matrícula me pusieron en el 7 y en el momento de ya pedir horarios, por lo que yo estaba en homologación y bueno, tuve un problema, por eso ya vine tarde, porque no me arreglaban rápido, ya tenía pagada la matrícula y no me daban curso, entonces me ubicaron en este curso para pues alcanzar al menos un poco de la clase, porque en la materia, en el curso que me tocaba, ya habían finalizado esa materia. Sí, o sea, no vas a aprender, yo creo que lo necesario, entonces te va a faltar un poco más, no sé, de que trabajes más rápido los deberes, No, qué bueno, que, sí. que no sé, aquí tenemos presidentes de los cursos, que alguno de los presidentes de los cursos te pueda añadir algún grupo para que tú trabajes lo que es del autoinstruccional, pero ahora las tareas vas a tener que hacerlas tú sola. ¿Sí? El autoinstruccional sí necesito que sea grupal, por lo tanto necesito que Dayana, Diana y Jessica se pongan en contacto contigo y pues que lleguen así a un acuerdo para ver en qué grupo te podemos ubicar para, para que puedas aprobar la materia. Claro, muchas gracias. Listo. Eso no me. Bueno, chicos, ahora sí vamos a empezar con clases, a otra cosa más que le tiene que decir sobre el video de las clases. No sé qué pasó, no tengo idea hasta ahora qué pasó. Sí, no se convirtió el video nunca, se perdió el video totalmente. Estuvo conectado aquí por el IPS de la computadora, los de servicio técnico del instituto, y se perdió totalmente la clase, no sabemos dónde está. Así que el video de la clase del día jueves lo tengo. Tengo la del día miércoles, pero como ustedes saben, la del día miércoles surgió una pequeña falta de respeto hacia ustedes principalmente y después hacia mí. Así que esa clase está perdida por todas las personas que me preguntan sobre esta clase, pues tendrán que, lamentablemente tendrán que buscar la forma de cómo podemos aprender lo que son los tipos de contrato. Tengan a sus compañeros para que les puedan explicar un poco, espero que sí me hayan podido entender. Sí, eso nomás quería mencionarles con respecto de la clase del día jueves. Angélica Guerrero, tal vez deseas hablar. Que levantaste la mano. Ahí puedes hablar, Angélica. Puedes activar tu audio. Buenas noches, profe. No, iba a hacer un pequeño comentario y se me fue la mano de más, mil disculpas. No te preocupes, listo. Entonces, David. Es sobre el auto. Perdón, es sobre el auto. No, tranquilo, no te preocupes, estamos aquí para solventar las dudas. Dime. ¿Hasta cuántas palabras o cuántas mínimo de palabras podemos hacer en el ensayo del auto? A mí no me gusta lo que es un mínimo de palabras. Vamos a hablar de hojas. ¿Hojas? O de caritas, mejor dicho caritas. No hojas, o caritas. ¿Sí? 13. Ese es el mínimo. ¿Sí? Sin contar con lo que es el índice, sin contar con lo que es la portada. Desde la introducción se empiezan a contar las 13 hojas. Con bibliografía. Ya, está bien. Con bibliografía también. Ya. Gracias. De nada. Entonces, bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las jornadas de trabajo. ¿Sí? Déjenme solo les comparto la pantalla para que podamos observar las diapositivas que tenemos en la clase.
¿Sí? Ahora déjeme solo inhabilitar unas cosas. Listo. A ver. Sí, como les dije, vamos a hablar un poco sobre las jornadas de trabajo. ¿Qué son las jornadas de trabajo? Es lo que nosotros, el día que nosotros trabajamos, la hora que nosotros trabajamos, esas son las jornadas de trabajo. En el Ecuador, sí, estas jornadas de trabajo se dividen. Esto está en el artículo 47 del Código de Trabajo. ¿Sí? En el Código de Trabajo, la primera jornada que nosotros podemos observar es la jornada ordinaria. ¿Cuál es la jornada ordinaria? Pues es la que ustedes y yo tengo, que realizamos normalmente, que son las 8 horas diarias, y estas no pueden exceder de 40 horas a la semana. ¿Por qué 40 horas a la semana? Porque son 8 horas por 5 días. 8 por 5 nos da 40. ¿Sí? Esa es la jornada ordinaria de trabajo. El Código de Trabajo nos habla también sobre la jornada disminuida. ¿Cuál es esta jornada disminuida? Principalmente tenemos que tomar en cuenta uno de los principios que ya aprendimos sobre el derecho al trabajo, introducción al derecho, ¿sí? Introducción al derecho laboral, perdón, que hablábamos sobre el principio de transacción. El principio de transacción era el acuerdo que tiene el trabajador con el empleador. Aquí aplicamos este principio. En la jornada disminuida, lo principal es que el trabajador y el empleador lleguen a un acuerdo. ¿Sí? Pero este acuerdo debe ser enviado al Ministerio del Trabajo para que se autorice. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de esta jornada disminuida? Primero, es que no puede exceder este acuerdo por 6 meses, pero se puede renovar por una vez más. Es decir, que solo tenemos 6 meses principales y después podemos renovar una sola ocasión. Es decir, podemos cumplir un año con esta jornada disminuida. ¿Qué tiene de característica esta jornada disminuida? Es que no puede ser menor a las 30 horas semanales. Es decir, que se puede cumplir. Por ejemplo, podemos cumplir lo que son las 6 horas diarias. Sí, pero tomemos en cuenta siempre esto. El acuerdo entre el trabajador y el empleador. ¿Por qué? Porque aquí, en esta jornada disminuida, no ingresa lo que es la madre que está dando de lactar. ¿Por qué? Porque la madre que está dando de lactar tiene otro tipo de jornada. ¿Por qué? Porque la principal característica de esta jornada disminuida es que exista el acuerdo. ¿Sí? Mientras que con la madre, que estamos hablando que está en periodo de lactancia, el empleador tiene que darle de ley obligatoriamente sus 2 horas para que pueda dar de lactar. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Espero que, igual estas diapositivas yo las voy a colgar a la plataforma para que también puedan estudiar. Ahora empezamos con esta jornada, otro tipo, ¿no? De jornada, es la jornada especial de menor duración. ¿Qué tiene que ver con esta jornada especial de menor duración? Pues primero es que son 6 horas diarias. ¿Y quién tiene esta es de ley? ¿Sí? Esta no se llega a un acuerdo. Esta es de ley. ¿Quién tiene esta jornada especial de menor duración? Las personas que trabajan en el subsuelo. Es decir, por ejemplo, los mineros. Si ellos trabajan en el subsuelo, ellos solo pueden trabajar 6 horas diarias y si desean hacer horas extra, pueden trabajar 1 hora más. ¿Sí? ¿Quién más
tiene esta jornada especial de menor duración son las personas o los seres humanos que son menores de edad. Menores a 18 años, pero mayores a 15 años. ¿Sí? Estas personas son las que también tienen la jornada especial de menor duración. ¿Por qué? Porque en la teoría y en la práctica, las personas que son menores de edad, en este rango que les estoy dando, se están educando, están estudiando para conseguir su bachillerato. Por lo tanto, les pueden dar horas para que puedan conseguir así su bachillerato. Ahora sí viene el periodo de lactancia. ¿Qué es el periodo de lactancia? Pues que la madre, después del parto, tiene el derecho a 12 meses después del parto a trabajar 6 horas diarias. ¿Por qué? Porque 2 horas da de lactar a su bebé. ¿Sí? La siguiente persona que tiene esta jornada especial de menor duración son las personas que fueron contratadas para las 8 horas, pero tienen bajo su responsabilidad a una persona con discapacidad. ¿Sí? Esto, o sea, por ejemplo, lo que le hago referencia del periodo de lactancia y la persona que tiene bajo su responsabilidad una persona con discapacidad, tiene que presentar al talento humano de su empresa, primero que dé luz, por ejemplo, en el periodo de lactancia, y que ahí entra el periodo de lactancia. Y bajo su responsabilidad, la persona que está bajo su responsabilidad de una persona con discapacidad, tiene que presentar lo que es el carnet de CONADIS. Listo. Ahora, como tuvimos una jornada especial de menor duración, por lo tanto vamos a tener una jornada especial de mayor duración, que tiene esta jornada como característica es que supera las 8 horas diarias. Pero esto no significa que se le pague horas suplementarias. ¿Por qué? Aquí hay dos tipos de trabajo o funciones en las cuales se encarga esta jornada especial de mayor duración. ¿Sí? ¿Cuál es el primer tipo de trabajo? Es las personas que se dedican al transporte. ¿Por qué? Porque ellos trabajan por turnos. Y lo que hace el empleador o el dueño del vehículo es poner turnos y que así pueda cumplir 10 horas diarias, las 8 horas diarias y van poniendo turnos. Cabe recordar que lo que nos referimos a transporte público es un servicio que no puede parar, en especial ciertas horas de la noche. Después de ello viene otro tipo de trabajo que tiene esta jornada especial de mayor duración, que son los funcionarios con cargos de dirección y confianza. ¿Quiénes son estos funcionarios con cargo de dirección y confianza? Pues son los gerentes generales, como valga la redundancia, los directores también, ¿sí? O sea, es decir, que ocupen altos mandos y tengan un cierto confianza con el que es el gerente general o el representante legal de la compañía. No sé si ustedes alguna vez en su trabajo vieron que el gerente general, los directores se quedan más tiempo trabajando porque tienen que hacer más cosas. ¿Sí? A ellos no se les paga lo que son las horas suplementarias. ¿Por qué? Porque son funcionarios con cargo de dirección y de confianza. Son los altos mandos de las compañías. Vamos a otro tipo de jornada que se llama jornada prolongada de trabajo. Sí, esta como la que pudimos ver hace unos minutos, se tiene que llegar a un acuerdo
entre el trabajador y el empleado. Este acuerdo, cabe recordarles que este tipo de acuerdos se tiene que presentar al Ministerio de Trabajo para que ellos sean los encargados de autorizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tiene esta jornada prolongada de trabajo? Pues primero, exceden las 8 horas diarias, pero no supera las 40 semanales. Y se puede trabajar solo 10 horas al día. Sí, es decir, que nosotros podemos llegar a un acuerdo con el empleador y decirle, mira, ¿sabes qué? Voy a trabajar 10 horas diarias, pero el viernes no trabajo. Por poneros un ejemplo. Sí, no podemos superar las 40 semanales, es decir, que trabajamos solo 4 días. Trabajamos lunes, martes, miércoles y jueves, 10 horas. 10 por 4 es 40. No superamos las horas semanales, por lo tanto, puede ser factible esto. ¿Sí? Pero cabe recordarles que esto debe aceptar el Ministerio de Trabajo. Que autorice el Ministerio de Trabajo es lo más importante, no realizarlo así porque sí. ¿Sí? La siguiente jornada es conocida como la jornada nocturna. ¿Cuál es esta jornada nocturna? Es la que se realiza entre las 19 horas, es decir, las 7 de la noche, hasta las 6 de la mañana del siguiente día. ¿Sí? Se paga la misma remuneración que la normal, es decir, con su sueldo base de $400. Pero se debe dar un recargo. Sí, aquí está errónea la diapositiva. Puesto 25%, pero el recargo es del 50%. ¿Sí? El recargo a sus horas de trabajo dentro de este horario es del 50%. ¿Sí? Vamos a la siguiente, que es la jornada suplementaria. Sí, igual que casi todas las jornadas, existe un acuerdo de las partes. ¿Quiénes son las partes? El trabajador y el empleador. Y este acuerdo debe ser autorizado por el Ministerio de Trabajo o por el Inspector de Trabajo, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué de estas jornadas suplementarias? Pues son las jornadas que ustedes bien deben saber, que son las que superan las 8 horas diarias. Sí, son las llamadas, por así decirlo, las mal llamadas horas extra. Sí, que nosotros nos quedamos después de las 5 de la tarde aún trabajando. Sí, estas son la jornada suplementaria. Esta jornada suplementaria no puede exceder las 4 horas diarias y 2 en la semana. ¿Sí? Si se realiza en el día, es decir, por ejemplo, si yo salgo a las 5 de la tarde y me quedé trabajando, es decir, que me quedé hasta las 17 horas trabajando y seguí trabajando hasta las 12 de la noche, ponerles un ejemplo, se me hace el recargo solo del 50%. Es decir, que las horas que yo trabajé desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche cuestan el 50% de mi hora laboral normal. Sí, por ejemplo, si yo gano por hora $10, ¿sí? El recargo o el pago por quedarme trabajando porque soy un joven productivo para la empresa va a ser de $5 por hora que yo trabaje, hasta las 12 de la noche. Pero ¿qué pasa si trabajamos pasada las 12 de la noche? Se nos va a pagar el recargo del 100%.
Es decir, que si yo me quedé trabajando hasta la 1, 2 de la mañana, esas 2 horitas se me va a pagar el 100% de mi hora. Es decir, ¿se acuerdan que yo les decía que puede ser como ejemplo que yo ganaba $10 la hora? Me van a pagar los $10 de mi hora que yo gano cotidianamente. Sí, voy a permitir que ustedes puedan chatear para que me puedan hacer algún tipo de pregunta, de consulta, hasta lo que hemos visto este momento. Sí, pueden chatear. Pueden escribir, pueden preguntarme, o si es que está todo claro, seguimos con clases. Sí, al parecer todo está claro. Todo están. Horas extra. No, no es considerado por horas extra porque ya te voy a explicar a continuación. Existe una división, ¿sí? Entre jornada suplementaria y jornada extraordinaria. Sí, que ya te voy a explicar a continuación. ¿Es conocido? Sí. Es conocido como las horas extra que nosotros tenemos. Pero en la ley se conoce como jornada suplementaria. Si pasamos las 12 horas a la semana, ya se vuelve un tipo de explotación laboral, por así decirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley nos dice que no puede exceder las 12 horas semanales, a menos que exista un acuerdo, ¿no? Con el empleador y que pueda autorizar esto el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores y empleados públicos que están bajo el OSEP, cambia totalmente el concepto de esto. ¿Sí? Cambia totalmente esto. Esto es solo para las personas que se dedican a lo que es el código de trabajo. Sí, Luis, te adelanto que esto cambia totalmente cuando ustedes van a observar en derecho laboral público. Ahí van a decir, ah, sí, el profe se ha sabido algo. Sí, ustedes ahí van a darse cuenta de eso. Se asigna estas horas suplementarias. Es que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Las horas que tú ganas, por ejemplo, si yo gano el básico, se me debe hacer el cálculo para observar cuánto gano por hora. Sí, eso ya depende de cada empresa, de cómo esté pagando a sus trabajadores. Pero ahora, el valor, por ejemplo, del porcentaje que te deben pagar a ti como recargo, eso sí lo da la ley. No es de cuestión de cada empresa. Eso te da la ley. De nada. ¿Tienen tal vez otra pregunta o hasta aquí está más que claro? Angélica Guerrero, puedes hablar. Buenas noches, profe. Verá, yo tengo una duda. En este caso, pasándome a este tema de la pandemia que estamos en la actualidad, sé que no hay, sé que van a hacer nuevas reformas, nuevas leyes, en eso estamos claros a nivel mundial. Pero en caso de que nos dice nuestro jefe, por ejemplo, que va a bajar el sueldo y nosotros como empleador tenemos que firmar un documento el cual nos diga que nos van a bajar el sueldo o eso solo tiene que ser o solo en una reunión nos dice se les va a bajar. Por ejemplo, el mes pasado nos dijeron eso y este mes nos bajan, pero no sabemos si hay que firmar un acuerdo.
o en la empresa en la que uno se trabaja, tiene que haber un documento firmado en el que los trabajadores están de acuerdo por la situación que estamos pasando y tenemos la obligación de que nos hagan firmar o solo podría ser verbal. O sea, es una inquietud más que todo. A ver, Angélica, verás, todo esto sobre la pandemia y de lo que te van a bajar o van a bajar los sueldos hacia las personas debe ser primero notificado, primero debe ser firmado por ti que tú estás de acuerdo a que se te baje el salario. ¿Qué pasa si es que tú no firmas y aún así te bajan el sueldo? Eso se puede considerar como un despido intempestivo. Primero, ¿sí? Después de eso, cuando tú ya llegas a este acuerdo con el empleador, lo que el empleador debe hacer es mandar al Ministerio de Trabajo. Esos no se pueden quedar con nada. ¿Por qué? Porque esto les va a servir como prueba de ellos en algún momento que exista algún tipo de conflicto. Creo que respondí tu pregunta. Sí, que debe ser firmado por el trabajador. Cada vez que te quieran bajar el sueldo debe ser firmado. No puede ser una decisión arbitraria, por así decirlo, de parte del empleador tomar esa decisión de bajarte el sueldo. Pero ahora, ¿qué está pasando en la actualidad con lo que está habiendo la pandemia y las reformas laborales? Existe un poco de amenaza, por así decirlo, de parte del empleador. ¿Por qué? Porque te dicen o firmas o gracias. Si eso es lo que está pasando, eso es lo que a mí me han comentado, que está pasando eso, como casos que tengo sobre eso. Y lastimosamente, de cierta manera, les están obligando a firmar. Por lo tanto, como consejo, que si quieren un consejo de mi parte como abogado, les podría decir que firmen. La situación del país es extremadamente dura y como un refrán, ¿no? Aunque sea un pelo de lobo, no el lobo entero, porque sea un pelo. ¿Sí? Eso como consejo también personal. Sí, en el sector público es totalmente distinto. Ya van a darse cuenta ustedes cuando puedan tener clases de lo que es el sector del derecho laboral público, podrán darse cuenta de esto. ¿Sí? Que en el sector público toman como quieran esas decisiones sin avisar y ya está. Es así. A ver. Stephanie, no sé si deseas hablar porque no entiendo mucho el, el caso o el inconveniente que me estás presentando. Stephanie, esta comisión. Stephanie. Listo. Puedes reactivar tu micrófono si deseas, Stephanie. Buenas noches, abogado. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí, por esto de la pandemia, igual me quisieran hacer firmar la renuncia, pero yo sí llegué a un acuerdo. Yo llegué a un acuerdo, entonces a mí sí me pagaron a ese acuerdo que llegamos, pero otros compañeros no. Entonces, ellos no llegaron a ningún acuerdo ni firmaron ningún documento, pero me dijeron que la empresa les había depositado la liquidación a la cuenta personal. Entonces, no sé si eso hay cómo hacer o qué, o por qué lo hicieron, si no han firmado nada. Verás. Sí, tenemos que tomar en cuenta mucho esto sobre la importancia del organismo rector o del órgano rector que tiene el trabajo, que es el Ministerio de Trabajo. Y ellos son los encargados, primero, de velar si es que la liquidación que te dieron está en orden. ¿Por qué? Porque tienen su calculadora, como les dije, que es del SUT. ¿Sí? Y ellos pueden observar si está bien dada la liquidación. Ahora, si les dieron de forma personal, yo no veo una como liquidación, entonces puede decir me pagaron de algo.
Porque en forma de liquidación, cuando a ti te liquidan, te dan el acta definitivo del Ministerio de Trabajo. Ahí tú tienes tu liquidación. Pero si no tienes eso, Sí, porque eso habían hecho, entonces yo me quedé así. Ok, gracias. gran caso es ese para algún otro abogado. Y tal vez tenemos alguna otra pregunta, otra inquietud. Pude resolver sus preguntas o quedaron un poco inconclusas. Ahora sobre el sector público sí no voy a responder porque ustedes ya van a poder observar en la clase de Derecho Laboral Público. Solo les puedo adelantar que es totalmente diferente a lo que estamos viendo aquí. Totalmente diferente. Sí, entonces, ¿estamos claros para poder continuar con la clase? Tengo otra pregunta. Jos Aguilar, ya te prende el micrófono. Listo, Jos, puedes prender tu micrófono. Perdón que te diga Jos, pero así está tu nombre. Buenas noches, profe. Buenas Mi noches. mi duda es, o sea, en este caso de la pandemia, ¿hasta cuánto tiempo se puede extender la disminución de jornada laboral? A ver, ¿cuánto tiempo hasta que pase la emergencia sanitaria? Sí, pero ahora si tú me dices de tiempo de la jornada laboral, según lo que está en la ley de apoyo humanitario es hasta la mitad, y hasta 4 horas. Puede hacerse la reducción de la jornada laboral. ¿Y cuánto se puede extender en tiempo? No, lamentablemente lo que es la ley de apoyo humanitario no te da un tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de cierta manera es hasta que acabe lo que es la emergencia sanitaria. De ahí seguramente esta ley de apoyo humanitario será derogada. Seguramente. Sí, hasta que acabe la emergencia sanitaria. De igual manera, hay un contrato nuevo. Es el contrato emergente. ¿Sí? Este contrato es creado con la ley del apoyo humanitario y dura solo 2 años. Con estas reducciones y con estos nuevos salarios que van a salir después de que se puso ya el día de hoy en vigencia la ley de apoyo humanitario. Sí, recién el día de hoy, cabe recordarles que recién el día de hoy está en vigencia la ley de apoyo humanitario porque el día de hoy se presentó o se publicó en lo que es el registro oficial. Desde el momento que se publica en el registro oficial, queda en vigencia una ley. Sí, es decir, el día de hoy entra en vigencia la ley orgánica de apoyo humanitario. Creo que pude responder tu pregunta, Jocelyn. Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, chicos, vamos a tomar un pequeño descanso de unos 5 minutitos y después continuamos con las clases. Sí, yo voy a estar aquí para las personas que deseen hacerme algún tipo de pregunta, pues lo pueden realizar. No me voy a mover a ninguna parte. Pueden hacerme las preguntas a través del chat, ¿sí? Y los voy a contestar sobre cualquier interrogante que tengan en relación a la materia. Recibí una pregunta de Araceli Castillo, sí, que nos dice si pueden suspender las horas extra. Si hablamos de las jornadas suplementarias,
suspender en este momento que está habiendo tanto auge con esto de la ley humanitaria, seguramente lo que hagan es que el acuerdo que esté en el Ministerio de Trabajo lo saque y te suspende. Sí pueden hacerlo. Espero, Ángela, no, Araceli, que haya quedado un poco claro la pregunta. Jessica, espero que haya quedado claro. Sí. La otra pregunta que tengo, obligatorio que se apliquen para todas las instituciones o empresas, no. No es obligatorio, depende de la liquidez en la que se encuentra la empresa. Si ahora sí es una multinacional, que por ejemplo es farmacéutica, pues, uy, no, ellos están más que nadie millonarios. Sí, no es obligatorio. Depende de, como te digo, si es tu nombre Marilyn Cova, depende de cómo se encuentra lo que es la liquidez de la empresa. Si es que aún puede tener a todo o mantener a todo su personal, pues lo hace. Sí, no es obligatorio. ¿Qué sucede si el empleador no paga la liquidación? Antes que nada, Marilyn Cova, si eso es tu nombre, espero haberte ayudado con tu inquietud. ¿Qué pasa si el empleador no paga la liquidación? Pues, además de todos los derechos que vimos ya en clases, uno de los derechos que también tenemos es a que nos pague nuestra liquidación. Si es que no te pagan esta liquidación, puede verse incurso en una denuncia, primero ante el Ministerio de Trabajo y después puedes llevarlo a algún juzgado, si es que no te pagan la liquidación. Y como cabe recordar que si no se paga la liquidación a tiempo, esto también genera interés y mora. Ángela, las clases de la anterior semana, yo ya hablé esto al principio de la clase, pero lo voy a repetir. Tuve un problema. Sí, yo me acuerdo que grabé, se estaba convirtiendo lo que es el video y desapareció totalmente de mi computadora y el servicio técnico del instituto me estaba ayudando a tratar de recuperar esto, pero no pude recuperar la clase del día jueves. Pero tengo aquí en mi computadora, tengo lo que es la clase del día lunes y la clase del día miércoles. Si deseas, hoy voy a subirlo porque tampoco no me dejaba la plataforma, pero pedí un cambio de esto. ¿Sí? Entonces, hoy lo subo lo que es la clase del día lunes. La clase del día miércoles voy a ver si puedo editar porque surgió una falta de respeto ahí, pero bueno, voy a ver si lo puedo editar y lo subo también. Pero la de jueves no la tengo, lamentablemente. Perdón, son cosas que nos ocurren en estas circunstancias. A ver, Jenny Bolaños, si tú ya denunciaste ante el Ministerio de Trabajo y no pasó nada, pues lo debes llevar a un juzgado, al juzgado de lo laboral. En el juzgado de lo laboral, si es que el empleador no se presenta, se saca ya la sentencia y esa sentencia, un abogado lo que hace es seguir un juicio de ejecución. Que esa sentencia se cumpla. Ahí va a salir en la sentencia, por ejemplo, que el empleador de nombre tal va a pagar, ¿sí?, la liquidación de la señorita o señora Jenny Bolaños y tendrá 20 días para pagar. ¿Qué pasa si no tiene esos 20 días para pagar? Pues se comienza a mitigar bienes, es decir, a poder embargar bienes, ¿sí?
Dayana Díaz. A ver, ¿qué tiene que ver esto del seguro de desempleo que tenemos nosotros cuando estamos, cuando aportamos? ¿Sí? Tienes que tener un mínimo primero de aportaciones. Por ejemplo, si tienes 3, 4 aportaciones, no llegas a lo que es el seguro de desempleo. Si mal no estoy, si la memoria no me falla, tienes que tener un año de aportaciones. ¿Sí? Y ahí sí ya depende de lo que es la institución estatal, si desea o no ayudarte por esta situación del COVID. Como les digo, todos los recursos más o menos del Estado se están prestando para el COVID. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo normalmente dura ese seguro? Dura alrededor de 6 meses. Eh, a ver, si el empleador te obliga, como yo te digo legalmente, eso no va. Sí, eso es una vulneración al derecho tuyo. Pero como persona y como profesional que estoy viviendo estos momentos, puedo decirte que lo hagas. Porque de lobo un pelo es excelente, ¿no? Si te quieren lo que es cambiar tu jornada de trabajo, a su vez, eh, reducirte la jornada laboral. Los resúmenes o síntesis que nosotros realizamos son de manera individual. ¿Sí? Eh, sé que es otro nombre el tuyo, pero aquí sí Eric Nieto, espero que me estés escuchando, sé que creo que eres Marilyn, pero bueno, si me podrías solo hacerme la preguntita, porque realmente no le entiendo a la pregunta. Sí, y Angélica Guerrero, puedes preguntar en el chat. Sí, hasta dentro de 2 minutos voy a seguir contestando preguntas y a las 9 de la noche nos ponemos atentos a clases. Angélica Guerrero, puedes hablar. Ay, doctor, disculpe, es que antes, bueno, sí me dejó claro lo que me contó, pero si yo tengo 7 años de aportación al IES y por este tema me dieron una renuncia de un acuerdo, el que fue, me hicieron el 20 de abril, en la empresa en la cual es de turismo. Yo sé que para poder cancelar se necesita que ingrese en turismo, que ingrese gente internacional, por hablarlo así, en la cual no he ingresado, pero sin embargo se hizo un acuerdo, que el 20 de abril tenía que firmar un documento, pero como yo tenía que viajar, a Galápagos prácticamente a firmarlo, y si me sacaron del seguro sin haber firmado y sin haberme anunciado este aviso, sin haberme dicho que el seguro ya no nos iban a aportar, ya no nos iban a pagar después de 7 años, o sea, ¿usted cree que eso estuvo bien o yo necesito, porque para mí no estuvo bien porque no hay firmado, hubo un acuerdo verbal telefónicamente, ¿sabe qué? Póngase al día, como yo como trabajador le dije, póngase al día,
y yo me acerco, firmo con usted, y si usted me va a bajar el sueldo, estoy de acuerdo, porque uno conscientemente tiene que darse cuenta, obviamente, de la situación en la cual estamos pasando, pero yo pienso que ese tema del seguro no debieron haber tocado, pero no hay firmado, no hay nada, y sin embargo me sacaron el 20 de abril. Verás, esto también, por ejemplo, cuando una persona es sacada del seguro, del RUC de la empresa, también es considerado como un despido intempestivo y debe ser calculado como tal. Al menos, por ejemplo, si es que tú no firmaste nada, ¿sí? Y este acuerdo que tú tengas con tu empleador se lo manda, como siempre, al Ministerio de Trabajo. Y esos dan la fe, por así decirlo. Por lo tanto, es un despido intempestivo el que te hicieron. Pero no ha habido dinero, o sea, no hay ni un depósito, quedaron en pagarme, bueno, está bien ya, puede ser que despido intempestivo, como sea, aún sin firmar, pero quedaron de pagarme el 15, quedaron de luego pagarme otra fecha a fin de mes, después así sucesivamente, y no me han pagado un centavo. Sin embargo, me han hecho despido intempestivo, pero no hay liquidación, no hay pago, quedaron en que van a hacer un préstamo, en la cual todavía no se refleja, estamos hablando desde el mes de abril, mayo, junio, o sea, ya vamos para julio. Entonces no ha habido ningún pago, ningún depósito, pero estoy fuera del seguro y estoy sin dinero, o sea, prácticamente endeudada y no hay dinero, o sea, no me han ingresado y eso que había, sin contar la pandemia, empezó, o sea, si es bien cierto, empezó en abril, pero no me pagaron el mes de marzo que tenían que depositarme en abril. O sea, es un mes caído, ¿me entiende? Y no, ya porque fue un mes caído y fue el tiempo de la pandemia, entonces dijeron que van a pagar solo el 50% cuando yo fue un trabajo ya realizado, como quien dice, yo trabajé todo este mes y el otro mes del coronavirus, entonces este mes, qué pena, ya como ya estuvo en el coronavirus, ya me mocharon desde este mes trabajado completo, o sea, y no pienso que esté bien porque no he firmado nada, está sin firmar y estoy fuera del seguro, o sea, es una Sí, cosa no, o media. sea, lo que deberías hacer es llevar una denuncia al Ministerio de Trabajo. Sí, ahora con este tema de la pandemia es un poco complicado ya presentar escritos. Claro, eso sí. Sí, se lo puede hacer de manera electrónica. Si es que tú tienes una firma electrónica, lo puedes realizar y lo subes a la plataforma del Ministerio de Trabajo. Portal que ahí sí me estaba comentando un abogado, solo que tenía una duda por lo que no sabía, es que nunca me dijeron que era un despido intempestivo, solo dijeron que estamos suspendidos temporal hasta que nuevamente se vuelva a reactivar el turismo, que eso siquiera demora 1 año, 2 años. Pero, sí, pero, la suspensión temporal, hoy lo vamos a ver también, pero esta suspensión debe llegarse a un acuerdo. Sí, debe estar autorizado el Ministerio de Trabajo, o debe dar conocimiento al Ministerio de Trabajo para que exista esta suspensión. Si no existe un acuerdo, está suspendido, por ejemplo, si es que no existe un acuerdo, es despido intempestivo. Pero si es que existe el acuerdo, hay la suspensión del contrato de trabajo. Es que el ministerio no sabe. Eso es otra cosa. Solo es hablado por ellos, los jefes, y como es de empresa privada de turismo internacional, entonces hablaron entre ellos y ahí el ministerio no tiene ni idea de lo que está pasando, que me sacaron del seguro, que no me han pagado. O sea, en el documento que me mandaron, en el supuesto acuerdo, no nombra ni un código como usted normalmente dice, en el acuerdo tal, en el código tal de trabajo del ministerio, hay tal resolución que uno la aplica, pero ellos ahí no la ponen porque es un reglamento, como más bien un reglamento interno que ellos tienen como empresa, como que han creado, viendo la situación del país en la que estamos atravesando. Pero, no hay ahí un acuerdo de que no existe nada es un despido intempestivo. Despido intempestivo, entonces yo, ya. Listo, doctor, yo tenía esa duda. Muchas gracias por aclararme. De nada. Y en referencia a la última pregunta, para retomar las clases, no se da ningún valor extra por firmar el contrato eventual. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí con clases, espero que todos ya se encuentren para poder recibir clases. Sí, hablábamos sobre la jornada suplementaria y decíamos que esto debe ser previa autorización del Ministerio de Trabajo, el acuerdo entre el empleador y el trabajador. Esta jornada suplementaria no podrá exceder las 4 horas diarias
y 12 a la semana. Si se realiza durante las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, tiene un recargo del 50%. Si se realiza durante las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, tiene un recargo del 6%. ¿Qué cosa? Las horas que nosotros trabajamos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre la jornada extraordinaria. ¿Sí? Vamos a tomar mucho en cuenta que la jornada suplementaria es la que nosotros acostumbradamente decimos que son las horas extra. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esta jornada extraordinaria? Lógicamente, esta jornada va a exceder sus horas. Sí, pero esto no se refiere a que va a existir algún pago por eso, por ese exceso de horas. ¿Sí? Primero, ¿en qué caso se va a dar la jornada extraordinaria? Se da por la necesidad de evitar un grave daño dentro de las instalaciones de la empresa. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una textilera, ¿sí? Y va a haber un incendio si es que no apagamos alguna de las máquinas que realizan los textiles, ¿sí? Y lamentablemente apagar esa máquina dura alrededor de 4 horas. ¿Sí? La jornada extraordinaria, cuando yo ya acabé mis 8 horas, pero existe una necesidad de evitar un grave daño. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa máquina no se apaga y explota? Se dañó todas las instalaciones, ¿no es cierto? Entonces yo como funcionario, como empleado, me tengo que quedar para evitar el daño. Si es que esa máquina dura 6 horas en apagarse. Sí, a eso se hace referencia esta jornada extraordinaria, este primer caso de jornada extraordinaria. Sí, el siguiente caso que tenemos dentro de la jornada extraordinaria es por la condición manifiesta de la industria. ¿Qué tiene que ver esto? ¿O qué es esto? ¿Sí? Como un ejemplo, les puedo decir una persona que trabaja en alguna petrolera. ¿Sí? Lastimosamente las operaciones, por ejemplo, en lo que es Petroecuador no pueden parar. ¿Sí? Por lo tanto, la industria de ellos, es decir, el petróleo, no puede parar. Por lo tanto, ellos trabajan 12, 13, 14 horas por la naturaleza de la industria. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy en turno. Trabajo yo en una petrolera. Y estoy en turno y el siguiente turno mío no entra aún. Solo trabajamos 2 personas, por ejemplo, en un día. El siguiente turno no entra. Aún no llega. Yo no puedo coger y apagar las cosas. Pip, 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 pip. Nos vemos. Ya se acabó mi hora. No, me tengo que quedar esperando a que el otro turno llegue. Y se reactive, no, se reactive, se ponga a trabajar lo que ya estábamos haciendo. ¿Sí? Esta es la jornada extraordinaria, solo se puede presentar en estos 2 casos. Y cabe recordarles que, por ejemplo, por la necesidad de evitar un grave daño, obviamente no vamos a tener tiempo de presentar un escrito por la empresa, no va a tener el tiempo de presentar a un escrito al Ministerio de Trabajo diciendo, se me va a quemar. Sino después de que se evitó el daño, se presenta un escrito al Ministerio de Trabajo contando sobre este acontecimiento. ¿Sí? Y sobre, por ejemplo,
la condición manifiesta de la industria, pues eso ya es conocido a nivel público, ¿sí? De cómo se trabaja. Vamos a hablar ahora sobre las jornadas recuperables. Sí, ¿qué son las jornadas recuperables? Pues la primera característica y la más clara es que estas jornadas recuperables, como su nombre lo dice, se recuperan, son por motivos ajenos a la voluntad tanto del trabajador como del empleador. Sí, es decir, por ejemplo, yo no tenía la intención que mi hijo se enferme y pedí permiso y eso tengo que recuperar. Sí, si es que no tengo cargo de vacación, lógicamente. ¿Sí? El siguiente punto, David, veo que estás alzando la mano. Al final, me haces la pregunta que tengas. El siguiente punto, siguiente característica sobre esta jornada recuperable, ¿sí? Es que se puede aumentar solo 3 horas, 3 horitas diarias hasta completar las perdidas. Por ejemplo, si es que mi hijo se enfermó y pasé 15 horas fuera, ¿sí? De mi jornada laboral, ¿sí? Es decir, unos 2 días y una horita más, ¿sí? Tengo que yo recuperar estas horas, 3 horitas más de trabajo. Es decir, si trabajo hasta las 17 horas, me voy a quedar hasta las 20 horas trabajando para así poder recuperar. Una vez que ya recupere las 15 horas perdidas, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que se me completen las 15 horas, ya no tengo que volver a recuperar mis horas. Yo ya recuperé y ahí estamos, como lenguaje coloquial, ahí estamos tablas y con el empleador. La siguiente condición o característica que vemos dentro de la jornada recuperable es que si el empleador le tuviera dentro de la fábrica o el establecimiento a los trabajadores, perderá el derecho a pedir que se pueda recuperar una jornada. ¿Sí? Como ejemplo, podemos tener que por una voluntad externa, por ejemplo, está cayendo ceniza de lo que es el Cotopaxi. ¿Sí? En vez del empleador coger y decir, vayan a sus casas, dice, no, quédense en la fábrica o el establecimiento. El empleador ya no puede pedir a sus trabajadores que recuperen lo perdido en ese tiempo. ¿Sí? La siguiente condición que tenemos dentro de esta jornada recuperable es que si el trabajador no quiere sujetarse, no quiere someterse a la recuperación, a la jornada recuperable, pues simplemente se le descuenta del sueldo las horas que no recupera, las horas perdidas. Por ejemplo, si yo perdí 10 horas y mi hora de trabajo cuesta $10, yo digo, no quiero recuperar. Descuénteme. ¿Cuánto me va a descontar? $100 de mi salario por no recuperar. ¿Sí? Esto se puede hacer, usted me puede decir no. Y lo descuento en las horas recuperables. Nadie está obligado a que yo recupere algo. Pero lógicamente se me va a ver perjudicado mi sueldo. Y ahora sí, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta, la última condición de la jornada recuperable, ¿sí? Es que la recuperación de esta
no puede exigirse, no puede obligarse a los trabajadores cuando no exista una autorización del Ministerio del Trabajo o del Inspector del Trabajo. Si es que no existe una autorización expresa del inspector o del Ministerio del Trabajo, no me pueden a mí obligar a que recupere. Por ejemplo, hoy lunes nos tocaría recuperar unas 3 horitas. ¿Sí? Pero aún no llega a la oficina o al lugar donde nosotros trabajemos, no llega la autorización del Ministerio de Trabajo. Si es que no llega, pues me voy a mi casita. Cuando llegue me quedo 3 horas trabajando. ¿Sí? Esto es la jornada recuperable. ¿Ok? Vamos. Se me pasó de más. Ya. Vamos a hablar, ¿sí?, sobre la suspensión del contrato laboral. Sí, que es, esto se ha visto bastante en esta época de la pandemia. Sí, para empezar con este tema, cabe recordarles a ustedes que yo estoy más que seguro que en una clase ya lo dije, que la pandemia no es un caso fortuito o una fuerza mayor. Sí, no está catalogada como tal. Eso yo ya lo dije. Pero, sí, esto hablando del tema de perder el empleo. Si es que a mí, por ejemplo, me despiden por caso fortuito o fuerza mayor, es ilegal. Pero, si a mí me suspenden el contrato laboral por la pandemia, es legal. ¿Por qué? Porque si es que a mí me despiden por la pandemia, ya no gozo de estabilidad laboral alguna. Ya perdí mi derecho. Pero si a mí me suspenden mi contrato por la pandemia, gozo de estabilidad laboral. Porque la suspensión, como su nombre mismo lo dice, solo es como un stand-by. ¿Sí? La estabilidad siguen teniéndola. No es que les despidieron o nos despidieron, sino la seguimos teniendo la estabilidad. La estabilidad sigue estando ahí en mi contrato. Simplemente por unos días se va a suspender. ¿Sí? Esto quiero que lo tomen muy en cuenta. Causales o causas de suspensión del contrato laboral. Primero, en el Código de Trabajo, como tal, no está escrito o especificado como los voy a presentar en mi diapositiva. ¿Sí? En el contrato de trabajo, en el Código de Trabajo, perdón, esto está variado en ciertas circunstancias. ¿Sí? No está un artículo que yo les pueda decir, artículo 179 son las causas de suspensión. No está así. Acá conocer un poco el Código de Trabajo, leer el Código de Trabajo y así nos vamos a poder dar cuenta cuándo se puede suspender un contrato de trabajo. El primer caso que nosotros tenemos para la suspensión, ¿sí?, del contrato de trabajo es del visto bueno. Para las personas que seguramente están haciendo su autoinstruccional sobre el visto bueno, podrán ellos darme la razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el visto bueno, el empleador tiene la decisión de si suspende al trabajador de su puesto de empleo o no suspende. Sí, puede tomar la decisión el empleador. Eso espero que saquen lo que es el formulario de visto bueno. Sí, que ahí está una casilla que dice suspensión o no suspensión. Sí, solo ponen el visto y se suspende al trabajador valga la redundancia, de su trabajo. Sí, pero para que exista esta suspensión, el empleador debe pagar el valor a la remuneración de un mes para que pueda suspenderse el contrato de trabajo en el visto bueno. ¿Sí?
¿Qué pasa si es que en el visto bueno el trabajador gana? ¿Qué pasa con este valor? Si es que a mí me suspendieron y yo gano. O sea, le negaron al empleador, le negaron el visto bueno. Trabajador ganó. Me tienen que depositar ese valor a mí. Yo soy el trabajador, me deben depositar ese valor del mes, que fue consignado en el Ministerio de Trabajo. Si vamos a la siguiente, causa de suspensión del contrato laboral, pues obviamente es la enfermedad profesional, la enfermedad no profesional, perdón. Sí, enfermedad no profesional. Si es que a mí me detectan, por ejemplo, una enfermedad catastrófica y yo no puedo acudir a mi lugar de trabajo y yo presento, ¿no? Este certificado médico de que yo tengo una enfermedad catastrófica en mi empresa, me tienen que dar suspensión de mi contrato. ¿Sí? Primero, para que yo pueda realizarme mis chequeos, etc. Yo pido eso. Yo, trabajador, pido eso. Primero, el empleador no me va a poder ni despedir ni desahuciar. Como primero. ¿Sí? Solo me pueden dar o solo puede ser suspendido este contrato por 1 año en casos de enfermedades no profesionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que sí me llega a despedir intempestivamente? Primero, me va a tener que pagar 6 meses de remuneración. Y después de ello, me va a tener que pagar o depositar lo referente a mi liquidación por despido intempestivo. ¿Sí? Eso pasa cuando existe esta causa de suspensión, como es la enfermedad no profesional. Sí, ahora, existe otra causa de suspensión del contrato laboral por maternidad. La madre, cuando el niño esté enfermo y realmente no pueda acudir y ya pasó lo que es la licencia por maternidad, ya se cumplió, la madre puede pedir una suspensión de su contrato laboral. Ustedes me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué una suspensión? Porque cuando ya todo pase, puedo yo retomar mis actividades normalmente. Sí, previo aviso, obviamente, que voy a retomar ya mis actividades. Mi trabajo sigue ahí, mi puesto sigue ahí, mi escritorio sigue ahí. Sí, yo puedo regresar tranquilamente a retomar mis actividades. Por eso, esta suspensión del contrato. Primero, no podrá exceder, ¿sí?, de 1 año. Esta suspensión no podrá exceder de 1 año. Y segundo, cuando una madre o una futura mamá se encuentra por ejemplo, en un periodo de gestación, ¿sí?, es decir, tiene a su bebé en su vientre. ¿Qué pasa si es que se les llega a despedir? Por ponerles un ejemplo más práctico. Si es que una madre o una futura madre tiene en su vientre a su bebé y viene con algún problema o esté en riesgo de pérdida del bebé, puede pedir una suspensión del contrato. Sí, porque no puede caminar, porque si camina puede perder el bebé, no puede bajar gradas, etc. Pero ¿qué pasa si me despide y no me da la suspensión? Ese despido ya cuando es una mujer embarazada no se le conoce como despido intempestivo,
se le conoce como despido ineficaz. ¿Sí? Y obviamente la liquidación, la indemnización sube. ¿Sí? En momentos me olvidé cuánto subía más o menos. Pero yo el día de mañana les traigo a colación esto otra vez y les digo el monto que debe recibir una persona que esté embarazada. ¿Sí? El siguiente, las siguientes causas de suspensión del contrato, como primero, bueno, antes que nada, voy a permitir un rato que puedan chatear, porque voy a hacer una pregunta. ¿Saben la diferencia entre huelga y paro? Está ahí, ustedes pueden observar, está ahí. Pero ¿saben ustedes o sabían antes la diferencia entre huelga y paro? Pueden escribir. David, ¿quieres hablar? Déjame que reinicio el audio. Ya. A mí, desde mi punto de vista, huelga es cuando uno está pidiendo derechos o está reclamando algo, mientras que el paro es que se paran las actividades o, o sea, es como una alternativa para reclamar igual algo. O sea, los dos llegan a lo mismo, a mi parecer, ¿no? Llegan a lo mismo, a reclamar alguna cosa. Pero la huelga es que están pidiendo un derecho mientras que no paran actividad, mientras que el paro se queda ahí. Pero Pues, te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo hacer un paro igual para pedir un derecho. claro, pero en el uno, o sea, en la huelga, es que allá en la huelga, a ver, ya, ya me mareé. A ver, para que entendamos todos, antes de empezar con estos puntos, ¿sí? La huelga es hecha por los trabajadores y el paro es hecho por los empleadores. Paro de actividades. El empleador tuvo ¿cómo se dice? Una indiferencia, ¿sí? Una diferencia con el Estado y él suspende sus actividades. Por ejemplo, lo que pasó en el paro de octubre, creo que era, si mal no recuerdo, fue que los dirigentes del gremio de las personas que se dedican al transporte público, de los taxistas, pidieron parar sus actividades y todos se dieron al paro. Pero fueron los dirigentes los que provocaron. Ahora, si un trabajador decía, voy a parar mis actividades y ya no hago nada, es huelga. Sí, eso quiero que lo tomen en cuenta. David, si puedes silenciar tu micrófono, muchas gracias. Sí, esa es la importancia entre huelga y paro. Ahora, unas causales de suspensión del contrato, obviamente, es cuando existe huelga. Sí, primero es la suspensión de la actividad colectiva del trabajo. Nosotros no sabemos cuánto puede durar una huelga, tenemos totalmente incierto, ¿sí? Cuánto puede durar una huelga o un paro, ¿sí? Por lo tanto, se realiza esta suspensión del contrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque los trabajadores también tenemos el derecho a reclamar si es que algo vemos que se nos está vulnerando. Por lo tanto, se nos realiza esta suspensión del contrato, ¿sí? Y después tendremos el derecho de cobrar nuestra remuneración. Por ejemplo, si nuestra huelga duró un mes, ¿sí? Y se nos suspendió, se nos pagará del mes. Si duró 2 meses, de los 2 meses, si duró 3 meses, de los 3 meses. Y así sucesivamente, ¿sí? Dependiendo de la duración de la huelga. Esa es una causal de suspensión del contrato laboral. La siguiente causal, sí, es del paro patronal. Por eso es conocido como paro patronal, porque es paro del patrón, del empleador. Sí, ahora,
¿qué pasa si es que existe este paro patronal? Aquí hay muchas inconsistencias, muchas diferencias en la ley que uno no logra entender qué pasó por la mente de los legisladores. ¿Sí? Primero, se suspende el trabajo dado o acordado por un empleador. ¿Sí? Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y segundo, no tenemos nuestro derecho a la remuneración. Sí, ahora si un empleador en el paro que existió les pagó, pues qué buen dato. Sí, qué buena persona. Porque no tienen la obligación de hacerlo. Son inconsistencias que existen en la ley que realmente no lo entendemos. Sí. Y espero que llegue alguna persona al poder que pueda cambiar todas estas cosas. Como como sexto creo, sí que íbamos de causales de suspensión, tenemos las becas de perfeccionamiento. Sí, ¿qué son estas becas de perfeccionamiento? Por ejemplo, yo siendo abogado trabajo en una empresa, ¿sí? Y me gané una beca para seguir mi posgrado en Alemania, ¿sí? Yo presento mi postulamiento, mi notificación de que fui acreedor de ganarme una beca para seguir mi posgrado en Alemania al talento humano, y yo les pido que no quiero dejar de trabajar, no quiero dejar el trabajo. Por lo tanto, me realiza una suspensión del contrato. ¿Sí? Si es que ustedes saben, por ejemplo, una beca en el exterior dura aproximadamente un año. ¿Sí? Una maestría o un posgrado. ¿Sí? No dura mucho tiempo en el exterior. Por lo tanto, nos va a dar hasta por un año, ¿sí?, nuestra suspensión del contrato. Y tenemos derecho a una remuneración hasta por 6 meses. Es decir, que yo estando allá, me siguen depositando en mi salario el empleador o la empresa en donde yo esté laborando. ¿Sí? Solo hasta por 6 meses. Ahora, ¿qué pasa si es que yo ya acabé mi posgrado y ya tengo que regresar al país? Mi puesto sigue ahí. ¿Sí? Y yo no podré renunciar a mi puesto si es que yo no paso los 2 años de trabajo que se llama devengación o devengar mis 2 años de trabajo. Sí, o sea, es que yo regreso al país y trabajo hasta 2 años. Pasados esos 2 años me pueden despedir, me puedo renunciar, puedo realizar el desahucio, etc. Sí, pasados esos 2 años. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ahora voy a pedir a una persona que me ayude con un caso práctico, ¿sí? Ustedes saben que siempre al finalizar la clase es bueno tener estos casos prácticos para poder aprender un poco más y además de eso, tomar como una evaluación mía de que me están entendiendo. Y si no me están entendiendo, pues ahí sí son feos. Deseo, cualquier persona que desee ustedes que digan, sí, profe, yo quiero realizarlo, tienen el chat activado como voluntarios. Sí, cabe recordar que siempre los voluntarios puede ser que por ahí pueda ser un porcentaje adicional a su nota. Siempre las personas que son voluntarias siempre será bien recompensado. ¿Sí? Alguien tal vez desee realizar los casos prácticos. Tengo solo 2 casos prácticos. Si alguien desea, pues pone yo en el chat. Pero tranquilos, no se peleen entre todos, solo quiero uno. Ay, no. A ver, el primero que puso, Henry Cárdenas.
Henry Cárdenas. Henry, ¿puedes ya activar tu micrófono? Henry, Sí, ¿me escucha? un poco extraño. A ver, en el caso de ser identificado, uno de los trabajadores de la planta ha realizado injurias y actos en contra del nombre de la compañía. ¿Qué tipo de acción debería ejecutar el personal del talento humano? A, suspensión por caso fortuito, suspensión por huelga, suspensión por visto bueno. Sería por visto bueno. Sí, exactamente, Henry. Sí. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias, Henry, por tu participación. Ya, lo apago. Sí, apágale más el micrófono. Apágalo. Sí, apágale más. Ya. Sí, exactamente, sí. Como dijo Henry, sí, y vamos a repetirlo nuevamente. Rubriking Company ha identificado que uno de sus trabajadores de la planta ha realizado injurias y actos en contra del buen nombre de la compañía. ¿Y qué tipo de suspensión debería ejecutar el personal de talento humano? A, suspensión por caso fortuito, B, suspensión por huelga, o C, suspensión por visto bueno. Las personas que van a realizar el visto bueno como autoinstruccional podrán darme la razón en unos días que el realizar injurias, actos en contra del representante legal o en nombre de la compañía, o a su vez develar secretos industriales, puede ser una causal por visto bueno. Por lo tanto, se realiza el visto bueno y el empleador pide que sea suspendido de su trabajo, de su jornada, ¿sí? Siguiente caso práctico. ¿Dónde está el chat? Acá está. Vamos a pedirle a una persona que nos ayude con esto y va a ser Jacqueline Yaguana. Sí, Jacqueline, déjame ver si puedo activar el micrófono. Sí. Puedes prender tu audio, Jacqueline. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jacqueline. Vamos, leamos el caso práctico, por favor. Dice, debido a la erupción volcánica del Cotopaxi, el empleador de una empresa dedicada a la elaboración de textiles decide suspender el contrato laboral de la señora Andrea Viteri, ya que la empleada se encuentra en periodo de gestación. Las opciones son suspensión por maternidad, suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, suspensión por enfermedad no profesional. ¿Cuál elegirías tú? En este caso, considero que debe ser suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, ya que no determina si la señora está a punto de dar a luz o no. Sí, exactamente. Es así, sí, exactamente. Así mismo lo viste, Jacqueline. ¿Por qué? Porque primero la señora Andrea Viteri se encuentra, solo decimos que se encuentra embarazada. No decimos que el bebé esté en riesgo. No decimos que ya tuvo su hijo y esté enfermo. No, sino decimos que se encuentra embarazada. ¿Sí? Exacto. Pero hay un acontecimiento importante, ¿sí? Que es la erupción volcánica del Cotopaxi. Por lo tanto, se da por caso fortuito o fuerza mayor. Muchas gracias, Jacqueline. Ya puedes apagar tu De nada, gracias. micrófono. Sí, esto ha sido la clase, sí, hasta el día de hoy.